Hoy comenzamos este programa con información triste. No puedo decir que son noticias impactantes, pero sí nos rompen el corazón. Este hermoso hogar que llamamos tierra, lleno de comida, quesos, crema, tortas, tacos, mantequilla, se nos está extinguiendo. Pero esperen, ánimo, quiten esas caras largas, no todo está perdido. Afortunadamente se están tomando acciones para que esto cambie paulatinamente, y hablaremos de ello en el episodio de hoy. De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Europa con Amour. Yo soy Viridiana Valerdi y el día de hoy tenemos temazo e invitadazo. Vamos a hablar de la sustentabilidad y los lácteos franceses. Y para ello tenemos al representante de la Embajada Francesa en México, que nos visita por segunda vez. Damas y caballeros, Alexandre Martin. Bienvenido. Muchas gracias, Viri. Buenas tardes a todos. Un gustazo estar aquí de nuevo. No, hombre, el gusto es nuestro. ¿Te acuerdas la primera vez que viniste? A ver, ¿de qué nos hablaste? Sí, correcto. Tenemos una plática muy interesante aquí sobre el tema de las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y todo lo que hace que los quesos y los productos lácteos que consumimos que llevan esas denominaciones de origen, pues cuentan toda una historia, ¿no? Y protegen, digamos, todo un patrimonio cultural y ambiental, ¿no? Entonces, sí, me parece muy interesante esa plática que tuvimos. No, a mí me parece más. Y recuerden que si no la han escuchado o la quieren volver a escuchar, está disponible en nuestra primera temporada en Spotify y YouTube. Y pues bueno, como decimos aquí en México, Alexandre, a lo que nos truje chencha. ¿Puedes decirnos un poco qué haces tú como representante de la Embajada Francesa en México? Sí, claro, pues yo soy en realidad el consejero de Asuntos Agropecuarios. Entonces, en la Embajada yo represento el Ministerio de Agricultura de Francia, Agricultura y Alimentación. Entonces, todo lo que son cuestiones de agricultura, de bosques, de pesca, de alimentación y que tienen que ver con la relación bilateral entre Francia y México, que es muy intensa en estos ámbitos. Yo intento facilitar esas relaciones, crear puentes y eso, y conseguir que entre Francia y México exista una amistad cada vez más intensa en estas temáticas que interesan mucho a los dos países. No, claro, definitivamente, ¿no? Y entiendas esta temática, el cambio climático, es una realidad latente, que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Que bien decimos aquí en México. Pero justamente sí podemos afrontarlo, y la realidad es que estar preparado para tomar las acciones, pues digamos que ya te pone del otro lado, ¿no? Entonces, entrando ahora sí de lleno en nuestro tema, ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad abarca una serie de desafíos que son globales, ¿no? Y que por eso interesan tanto en Francia como en México, porque se trata efectivamente del desafío del clima, en el que cada empresa, cada actor, cada consumidor tiene una responsabilidad en reducir nuestro impacto, nuestras emisiones, pero también en adaptarse a esos cambios climáticos. Pero en la sustentabilidad también abarca otros desafíos, como puede ser el tema de la calidad del aire, el tema del uso de los recursos cada vez más, digamos, difíciles, como el tema del recurso del agua, de tierra, y obviamente dentro de la sustentabilidad está también la biodiversidad, que tan importante es aquí en México, ¿no? Que es uno de los patrimonios inmensos que tienen ustedes aquí, y en el que efectivamente detrás las acciones de los sectores industriales, de la economía, de los actores también que están en cada región, pues tienen una responsabilidad también en conservar y en defender ese patrimonio, ¿no? Entonces, en realidad la sustentabilidad abarca todo eso y consiste en, pues desde cada empresa o desde cada región, tener una estrategia para proteger todo este patrimonio y para ir hacia unos procesos de producción, de transformación, de consumo, que sean mucho más saludables y que permitan, digamos, conservar todo este patrimonio que tenemos, que es patrimonio global, ¿no? Claro, que es vasto y que al final del día justamente es global. Y hablas de esta parte de cuidar el territorio, ¿no? De cierta manera hacer que se extienda lo más que se pueda de una manera innovadora, contemporánea, respetando las tradiciones y entrando pues justamente a esta parte tecnológica, ¿no? Que la tecnología implica muchísimo más que un dispositivo electrónico. Ahora, en términos de alimentación,
¿Qué es un alimento sustentable? Está claro que en la alimentación es uno de los sectores claves para responder a estos desafíos porque, pues primero porque se produce, la agricultura ocupa la mayoría de nuestros territorios, ¿no? Tanto en Francia como en México. Es responsable también de muchas de las partes, digamos, importantes de lo que son emisiones de gas invernadero. Tiene una función enorme, digamos, en lo que es biodiversidad, en algunas zonas también por estar colindando con bosques o con zonas protegidas. Entonces, detrás de la alimentación, en realidad, lo que está en juego es cómo producir alimentos y cómo consumir de una manera que permita tener mucha más conciencia de la protección de los recursos, ¿no? Cuando se trata de alimentación, la sustentabilidad hoy en día, el desafío es conseguir producir alimentos y consumirlos de manera mucho más económica en términos de usos de recursos. Básicamente, ese es uno de los principales desafíos. Significa producir con menos insumos, usando menos tierra, menos agua, menos productos y usando cuanto más posible los recursos locales, ¿no? Hay una dimensión también de localidad que cada vez es más importante en lo que entendemos globalmente como alimentación sustentable, ¿no? Y ahí está pues en juego toda la cadena alimentaria, en realidad es todo el sistema alimentario que le llamamos, que va desde el agricultor hasta el que transforma, que produce quesos, el que transforma la carne, industria o el artesano, y hasta el propio consumidor, que tiene también una responsabilidad muy grande a la hora de elegir qué come, dónde lo compra, al final cuál es su régimen alimentario, ¿no? Todo esto pues hace que estamos en un sistema tiene que cada vez más sustentable, en realidad no tenemos más opción, ¿no? Claro, y al final creo que a hablar de sustentabilidad, la propia palabra lo dice, tiene que sustentarse en sí mismo o los alrededores, que es como funciona un ecosistema. Es importante todas las alturas, ¿no? Altitudes y latitudes de él. Así es, y lo que dice la palabra también es que tenemos que conseguir hacerlo sustentable para que dure en el tiempo también. En realidad esa noción de la sustentabilidad es muy importante y fácil de entender en cuestiones de alimentación, porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, de poder cultivar algunos productos, maíz o trigo en algunas zonas, se entiende muy bien que si tú estás gastando el suelo demasiado y cansándolo demasiado, pues tú vas a producir de manera muy productiva, digamos, en algunos años, pero de aquí a 10 años el suelo se te va a quedar infértil, ¿no? Entonces, esa noción de sustentabilidad en la agricultura se entiende muy bien porque es una cuestión de preservar recursos, pero también de ser capaces de seguir produciendo y seguir alimentándonos en el tiempo, ¿no? Claro, de extenderlos y obviamente, pues sí, o sea, es como el maíz aquí en México. Uh-huh. ¿Cuál es la lucha o cuál es la constante? Que no sea transgénico, que sea cada vez más natural, que siga obedeciendo a la región y que siga nutriendo y que cada vez el proceso de nixtamalización, por decirlo así, pueda ser más, digamos, hecho de manera buena o de una manera formal, para que justamente siga teniendo este desenvolvimiento como producto o como alimento sustentable, ¿no? Así es, sí, el maíz es un ejemplo fantástico, ¿no? Primero porque estamos aquí en el corazón de la civilización del maíz, pero en Francia también es muy importante el maíz. Todos los productos como el foie gras, por ejemplo, vienen a raíz de la producción de maíz. En este tipo de productos de granos sí que hay una transición, digamos, que está en juego en cómo producir grano, cada vez más grano, porque es un alimento a la vez muy importante para el consumo humano, en particular en países como México, pero en países como Francia es sobre todo un alimento para el consumo animal, y tenemos que ir cada vez ser capaces de producirlo de manera más sustentable, con menos insumos también, pero aportando también la capacidad de que los propios agricultores puedan vivir bien de esa producción también, ¿no? Sí, claro, sería lo ideal, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues una vez que ya nos contaste qué es la sustentabilidad y qué haría a un producto sustentable, pues vayámonos de lleno a la industria láctea francesa. Cuéntame, por favor, en tu experiencia, cómo se ha comprometido esta industria para generar estos cambios. Fíjate que la industria láctea, el sector, digamos, globalmente en Francia, es un muy buen ejemplo para ilustrar eso, porque es el primer sector agroalimentario en Francia, primero, ¿no? El sector lácteo. Son 52.000 casi granjas que producen alimentos, más de 700 empresas que lo transforman, que producen quesos, productos lácteos, etc. Y lo que ha habido, de manera muy interesante, es una conciencia progresiva, pero del conjunto, digamos, de este sector, en que había que meterse en un proceso de tránsito, ¿no? De transición hacia más sustentabilidad. ¿Por qué? Primero porque los consumidores lo estaban también exigiendo cada vez más, también porque se veía que el propio sector ganadero, al igual que aquí, está cada vez más, digamos, acusado de ser responsable de emisiones, de contribuir al clima. O sea, por diferentes razones hubo ahí una conciencia colectiva de los responsables de estas empresas y de todo el sector, en lo que nosotros le llamamos una interprofesión, o sea, que es, digamos, la interprofesión láctea francesa, que reagrupa al mismo tiempo los representantes de los productores, de los industriales, de algunos distribuidores también, y todo este sector
sector globalmente se metió en una estrategia ambiental y también climática. Una de las primeras herramientas para el sector ha sido el medir. Tú no puedes tener resultados de sustentabilidad si no sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes es decir, pues en la sustentabilidad hay varios criterios. Puede haber criterios de emisiones de carbono, puede haber criterios de bienestar animal, puede haber criterios de uso de agua, de uso de energía, etc. Entonces, lo que se hizo primero es crear herramientas para medir todo esto. Igual que como tú y yo tenemos estos relojes que nos dicen cuántos pasos hemos estado haciendo y te dice, pues hoy no hiciste lo suficientes. En ese caso igual. Entonces, esa herramienta ya existe hoy y consiste en diagnósticos. Hoy hay la capacidad de que hay un consejero que viene a la granja, que mira todos los aspectos de la granja, la manera que tiene de producir, lo que comen los animales, la manera en que se van de un sitio a otro, el transporte de la leche, lo mira todo y ahí le mide con un indicador cuáles son las emisiones de esa granja y cómo las puede reducir. Y cada uno de ellos, a nivel de las granjas, pero también a nivel de las industrias lácteas que producen los quesos, a todos los niveles de la cadena, tienen esas herramientas hoy en día para tener indicadores con cifras y también con recomendaciones de la manera en que lo podían reducir, y eso permite al conjunto de la cadena, conjunto del sector y la industria láctea, pues tener objetivos que hoy en día que son de reducir del 20% de aquí a 2025 las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, eso es lo que está consiguiendo hoy en día, a pesar de muchas dificultades, obviamente, porque obviamente es muy difícil ponerse de acuerdo. Cada empresa tiene su estrategia, cada región tiene su problemática también, pero están yendo por ese camino y es muy interesante ese proceso que hay hoy en día en Francia. No, claro, porque al final del día es justamente como tú lo dices, es un proceso que se mide y que se desarrolla y que al final del día puedes tener como un control más acertado, ¿no? De la situación o lo que estás combatiendo. Ahora, no a modo de chisme, pero sí platícame. México, Francia, algunos ejemplos de empresas que tengan estas prácticas, estas innovaciones. Sí, pues bueno, en Francia, por ejemplo, digamos sectores como el queso de Comté, ¿no? Que se conoce aquí porque lo encontramos en el mercado. El Comté es un queso con denominación de origen y sí que tuvieron también todo un proceso los propios productores ganaderos con también los productores de queso para realmente aplicar de manera muy precisa ese proceso. Entonces, una vez que tuvieron esos diagnósticos, gracias a esta herramienta que te decía, pues llegaron a incluir dentro de sus criterios de producción, que ellos mismos se ponen de acuerdo para que todo el mundo los aplique de la misma manera, llegaron a aplicar de manera muy estricta problemáticas, por ejemplo, con alimento, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de leche, estamos hablando de vacas y estamos hablando en realidad de un queso que viene de una vaca que ha estado comiendo de una manera, no tiene nada que ver con otro que ha estado comiendo de otra. Y en particular, el hecho de que la vaca pues, se alimente esencialmente de pasto y de hierba, cambia completamente el balance en cuanto a impacto climático, porque incluso puede ser positivo. O sea, si las praderas naturales que tenemos en Francia en algunas regiones son zonas de almacenamiento de carbono. Entonces, cuando el sector del Comté dijo, pues cada vaca no puede tener más de 1.3 hectáreas por vaca, la alimentación tiene que ser al 95-98% únicamente pasto. Entonces, ahí están teniendo no solo vacas y leche que tienen un impacto negativo reducido, sino que al final llegan en algunos casos a tener impacto positivo en las emisiones, porque al tener mucha pradera, al final lo que hacen es almacenar carbono en los suelos, ¿no? Entonces es un proceso interesante que también abarca en el Comté pues, otras dimensiones, como por ejemplo el bienestar animal. En bienestar animal pues también es en un máximo de número de vacas por ganadero, por ejemplo, que son 50, que es muy poco cuando estamos viendo también lo que existe en otras regiones o en otros países. Eso es lo que un ejemplo muy concreto, pero que hoy realmente salen, digamos, en Comté hay ONGs ambientales que vienen a ver cómo lo están haciendo, porque es como un ejemplo, ¿no? Y yo creo que en México también hay ejemplos interesantes de gente que está buscando hacer ganadería también de manera distinta, ¿no? Y en particular trabajando con el tema también de la alimentación con pastos, trabajando con el tema también de evitar deforestar para hacer ganadería, y eso significa también tener un sistema que sea suficientemente productivo como para que el propio ganadero pueda ganar su vida, pero sin tener que extenderse muchísimo en superficies y tener que ir a cortar bosques, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que es una cosa que yo he podido ver en productores de quesos y ganaderos de leche que están trabajando en temas de agroforestería, por ejemplo. O sea, zonas donde las vacas están pastando, pero al mismo tiempo hay árboles, y esos sí que son ecosistemas, o sea, son sistemas de producción muy innovadores. Todavía se sabe muy poco, hay muy poca ciencia sobre esas cosas, pero hay muchísimo potencial y mucho futuro. Y de hecho, hoy
mismo hay un congreso de agroecología aquí en México nacional, toda esta semana en Chapingo, yo voy a estar ahí esta tarde. Ay, cool. Y todas estas experiencias se ve que hay toda una dinámica en México muy interesante que para nosotros es muy interesante observar también. No, claro, porque justamente como tú dices, ¿no? Ustedes tienen este compendio de reglas que al final del día no son imposiciones, son cosas que son acciones concretas que si las ponemos en práctica generan una autosustentabilidad, ¿no? Al final del día creo que este es el meollo del asunto. ¿Qué es lo sustentable, pero cómo nos volvemos sustentables? De estas prácticas y reglas que me cuentas innovadoras en Francia, pregunta, ¿está estandarizado para que en todas las granjas sea así en Francia? O, por ejemplo, aquí en México también cada quien está aventando la rueda para llegar a la sustentabilidad y la autosustentabilidad, pero ¿está estandarizado, o por lo menos en Europa? Yo creo que hay varios niveles de acción, ¿no? Y no hay solo uno. O sea, si estuviéramos hablando de estandarizar, significaría que hubiera una sola norma fijada para todo el mundo. No es así. Sí que hay el nivel, digamos, de gobiernos, y en Europa tenemos también el nivel europeo, es muy importante porque fija metas, ¿no? Fija objetivos, es decir, de reducción de emisiones, y son metas muy ambiciosas hoy en día a nivel europeo que impacta a todas las industrias, ¿no? Luego, cuando ya bajas al nivel de una industria, por ejemplo, la industria láctea, pero en su conjunto, ellos tienen la responsabilidad, no pueden quedarse los brazos cruzados, porque si no, en algún momento les van a decir, ustedes como industria no han hecho los esfuerzos suficientes, con lo cual les vamos a imponer esto y esto y esto. Entonces, antes de que se les imponga, la propia industria se toma, digamos, la responsabilidad de demostrar que está avanzando, que está haciendo progresos colectivamente. Y luego, cuando bajas ya a un nivel, por ejemplo, un conjunto de productores, como pueden ser los productores de Comté, o de una empresa o de un grupo de productores, ahí ya son criterios que pueden ser estandarizados en el sentido de casi comercial, ¿no? Es decir, el Comté lo hace también para luego poder promocionar su queso como siendo un queso pues que lo defienden y que lo venden, y cuando viene una ONG y una ONG le dice, ambiental, dice, pues el queso de Comté es increíblemente sustentable, en ese momento comercialmente les sirve también mucho, ¿no? Entonces no es una estandarización, digamos, obligatoria, pero hay varios niveles de acción y cada uno es complementario del otro, ¿no? Oye, wow, estoy llena de información, está que me sale humo de la cabeza de todo esto que me cuentas, que me parece, la verdad, bastante interesante e informativo, porque al final del día, cuando hablamos de sustentabilidad, es algo que nos corresponde a todos. Y justamente hablando de todos, ¿qué responsabilidad tenemos como consumidores para impulsar y para avanzar más la sustentabilidad en el país donde vivamos? Pues una responsabilidad fundamental. O sea, el consumidor está realmente en el centro del sistema alimentario, porque al final del día es él el que tira toda la cadena, ¿no? En realidad los actores que realmente se mueven lo hacen porque al final hay un consumidor que tiene el poder de tomar decisiones, ¿no? Sobre el tipo de producto que compra, sobre la cantidad de alimento que va a poner en sus platillos, sobre cómo los compone. Entonces, el consumidor, a la hora de elegir, por ejemplo, productos lácteos, sí tiene una responsabilidad, yo creo, primero de informarse, y no es fácil. Entonces sabemos que hay mucha información por allí, por eso está mucho en juego eso que decíamos al principio de cómo calcular, cómo medir, porque eso es lo que al final permite a las empresas, a los sectores que realmente están haciendo esfuerzos de reducir impacto, comunicar solo de manera muy objetiva y muy, muy real a los consumidores. El consumidor, a partir de esa información, puede elegir lo que compra, el origen, la historia que hay detrás de cada producto, a partir de ahí tener un impacto fundamental en lo que es la transición agroecológica y de sustentabilidad de todo el sistema alimentario, ¿no? Claro, porque al final del día, pues tú mejor que nadie lo sabes, es una cuestión de bolsillo, ¿no? Independientemente de la latitud y altitud del mundo donde nos encontremos, es una cuestión de bolsillo, pero tienes toda la razón. Nosotros como comensales, claro, somos los que podemos exigir porque somos los que estamos comprando, ¿no? Somos los que estamos obteniendo. Pero también, justamente en De Europa con Amour, lo que hacemos es informarnos todos para tener un conocimiento sobre lo que estamos comprando. Y justamente, ¿no? Es como sentir este orgullo que sientes tú, que sentimos los mexicanos, de abrir un queso y decir, esto fueron años de trabajo, y buscamos, es como pensar en las generaciones, ¿no? Así de, seguramente tus padres comían un queso completamente diferente al que hoy tú comes. Y no es porque haya bajado la calidad francesa, sino los tiempos cambian, es una realidad, ¿no? Justamente empezamos hablando de la crisis climática. Pues bueno, nadie se nos espante, no dejen de dormir, simplemente ya sabemos lo que es la sustentabilidad, y de todos depende ser sustentables y pues seguir avanzando esta cadenita, ¿no? Así es, y yo creo que pues muchísimas gracias por abordar este tema, porque realmente
de nuevo para nosotros desde Francia, y en particular cuando tratándose de alimentación, pues es un tema fundamental también en el diálogo que tenemos y en la amistad entre Francia y México, y en la pasión que tenemos por la alimentación, ¿no? Claro, que por eso estamos bien unidos, porque nos gusta la comida, la bebida, y mira, viva México, vive la France, para que nadie se pelee. Así Bueno, es. mi queridísimo Alexandre, fue un honor tenerte aquí de nuevo. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues siempre que me quieran invitar, yo ya saben que estaré aquí. Que conste, ¿eh? Bueno, pues ya vámonos a Chapingo, ¿no? Dices, vámonos. Correcto. Yo ahí Estoy bien. te cargo el proyector o lo que sea. Bueno, pues yo soy Viridiana Valerdi. Esto fue una edición más de Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia. No se les olvide a ustedes que se la viven en el celular, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @de Europa con Amour, Spotify, TikTok, YouTube, Facebook y las que vengan. Bueno, despídete, por favor. Muchas gracias, Viri, y hasta muy pronto. Hasta luego. A bientôt. Esto fue De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia. Yo soy Viridiana Valerdi. Et yo, Nicolas Surtier. Au revoir. À bientôt. De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia, es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia. Todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y son de su entera responsabilidad. La Comisión Europea no es responsable del uso que se le pueda dar a la información aquí contenida. Agradecimiento especial a la Universidad de la Comunicación por proporcionarnos el acceso a su estudio de grabación. Guión e investigación, Jimena Betanzos, Ivonne Hidalgo y Jorge García. Dirección, Artemisa Buendía. Conducción, Viridiana Valerdi y Nicolás Jutier. Edición y diseño de audio, David Parra.